Pan de vida. Quiero concluir esta serie de mensajes que he titulado ¿Quién eres en Cristo? Estos mensajes están basados en la palabra del apóstol Pedro, que dice lo que somos en Cristo. Lo leemos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, el verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, o sea, una familia escogida por Dios, real sacerdocio, nación santa, nación transformada, apartada y dedicada a servir a Dios, pueblo comprado, adquirido como su posesión, para que anunciemos las virtudes, las proezas de aquel que nos llamó de las tinieblas, o sea, de la ignorancia y del pecado, a su luz, a su verdad y santidad, a su luz admirable que no es otra que Jesucristo. Estamos tratando la cuarta afirmación de lo que somos en Cristo, que es que somos su posesión. Somos su posesión, decíamos, por dos motivos. Vimos en el anterior mensaje el primer motivo, que es que le pertenecemos por creación. El segundo motivo de ser su posesión es por redención. Él nos redimió, Él nos compró. Redención significa rescatar o sacar a alguien de la esclavitud a cambio de pagar un precio. Somos, por tanto, posesión de Dios. Le pertenecemos también porque compró nuestra libertad, éramos esclavos del pecado. En Ezequiel capítulo 34, verso 31, vemos a Dios hablando, dice, vosotros sois mi rebaño, sois las ovejas de mi prado, sois mi pueblo y yo soy vuestro Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado, lo firma, esta es su firma. Después de pecar, después de romper nuestra imagen y semejanza de Dios, que poseíamos cuando Él nos creó, y la rompimos por culpa del pecado, Dios, que seguía amándonos, su amor es eterno, ideó un plan de rescate para devolvernos la imagen perdida y recuperar nuestra salvación. Por ley, antes de pecar, no necesitábamos ser salvos, por naturaleza ya éramos salvos. El pecado, por tanto, ocasionó en nosotros la muerte espiritual. Hemos sido comprados por un precio y por lo tanto le pertenecemos a Dios. Debemos vivir por y para Cristo. En 1 Corintios capítulo 6, verso 20, Pablo declara, porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificar, dar gloria, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, o sea, no nos pertenecen, le pertenecen a Dios, como venimos explicando, por creación y también por redención. Todo nuestro ser le pertenece por ese gran precio que Dios pagó por ello, la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. En 1 de Pedro, también en el capítulo 1, versículos 16 al 20, dice, pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Verso 17, recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. La salvación, hermanos, está disponible para todo ser humano. Y añade, Dios los juzgará y los recompensará según lo que hagan. En otras palabras, les hará justicia. Así que tienen que vivir con un reverente temor. El temor a Dios significa la honra, el respeto y la obediencia. Mientras sean extranjeros en esta tierra, mientras vivamos en ella, en esta tierra, sabemos que le pertenecemos al reino de los cielos, pero que vivimos en esta tierra como extranjeros. Verso 18, pues vosotros sabéis que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, o sea, no fue pagado con dinero u objetos valiosos, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y en el verso 20 dice que Dios lo eligió a Jesucristo como el rescate por nosotros, mucho antes de que comenzara el mundo. Esto habla de la presciencia, de la sabiduría, del conocimiento total de cómo iban a suceder las cosas. Y añade, dice, pero ahora Él se ha revelado a ustedes en estos últimos días. Repito, somos un pueblo que ha sido comprado, ha sido redimido y por lo tanto le pertenecemos a Dios como posesión propia. Así que no solo somos un nuevo pueblo en este mundo, sino que este pueblo también le pertenece a Dios.
Debemos apreciar y valorar que la obra de Cristo, su obra de redención, requirió el gran precio del derramamiento de su sangre, y esto no debemos olvidarlo nunca. En Deuteronomio capítulo 9, verso 7 leemos, dice así: recuerda y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Le está hablando al pueblo de Israel, pero también nos habla a nosotros de nuestro pecado hoy. Dice, desde el día que saliste de Egipto, o sea, desde el día que salimos de este sistema mundano, de sus costumbres y sus tradiciones, hasta ahora vienes rebelándote constantemente contra él. Está diciendo que aunque te llamas cristiano, sigues desobedeciéndole constantemente, sigues desobedeciendo su palabra. El sacrificio de Cristo por nuestra redención no merece nuestra rebeldía, ni tampoco nuestra desobediencia. Debemos estimar ahora que como consecuencia de esta redención pagada con tan alto precio, Él tiene un pueblo propio, adquirido por Él mismo y pagado con su sangre, y para nosotros debe ser un motivo de obediencia y un motivo de agradecimiento por el regalo que recibimos sin merecerlo. En Juan capítulo 17, verso 6, Jesús, en su oración sacerdotal al Padre, dice: manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado, o sea, han obedecido tu palabra. Vemos como Jesús intercede por nosotros. Qué maravillosa declaración de amor hacia los suyos. Y también dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene de ningún modo lo echo fuera, o sea, jamás lo rechazaré. El deseo y la voluntad de Dios es que todos vayan a Jesús para así recibir la salvación, y luego tenemos la gran promesa del propio Jesús de que todo el que vaya a Él, todo el que se acerque a Él arrepentido, ninguno será rechazado. Es extraordinario que el Padre nos haya entregado como posesión a Cristo para que seamos suyos. Para concluir, quiero resumir las verdades que se deducen de las palabras de Pedro y que nos muestran la realidad de nuestra nueva identidad que adquirimos cuando nos convertimos y reconocimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Estas palabras están escritas en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, que son la base de estos mensajes. Dice, pero ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, son una nación santa, y también sois posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad, de las tinieblas donde vivíamos en el pecado y en la ignorancia, y entrar en su luz maravillosa, en su verdad, que no es otra que Jesucristo. Y el verso 10 dice, antes no teníais ninguna identidad como pueblo de Dios, ahora sí tenéis la identidad del pueblo de Dios. Antes no recibíais misericordia, pero ahora recibid la misericordia de Dios. Hermanos, debemos sentirnos orgullosos y gozosos de tener esa nueva identidad, de ser hijos de Dios y también de ser escogidos para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Un abrazo para todos, bendiciones.